Te aviso. Ok. Bueno, hola Paul, es un placer estar con vos. Yo te digo siempre Paul, pero es Paul en realidad el nombre. El doctor Paul Patiño es un cirujano de hombro y artroscopista también de otras articulaciones que trabaja en Santa Cruz de la Sierra y tiene un hermoso centro allá. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, Daniel, buenas tardes. Gracias a ti. Es un honor estar contigo y haber sido elegido para estar en esta entrevista fantástica que nos hace ver panoramas que habitualmente no vemos en la gente. Así que a tus órdenes. Gracias. Bueno, no, gracias por estar y realmente es una satisfacción muy especial que estés porque nos conocemos hace mucho tiempo y también porque representes a Bolivia que ha generado un desarrollo muy grande en la subespecialidad en los últimos años y un nivel de capacidad técnica y no solamente eso, sino también de capacidad educativa con el seguimiento de los webinars y todas las actividades que han hecho, que realmente es muy llamativo. Eh, Suelo comenzar por preguntar cómo llegaste a la cirugía de hombro, qué fue lo que te llevó. Yo creo que fueron varios factores los que influyeron en que me acerque al hombro y que luego pues desarrolles una pasión por el hombro, ¿no? Cuando empecé a formarme encontré gente como el doctor Fernando Valero en México, como el doctor Richmond en Boston, como la doctora Susan Miller en Boston, que es parte del grupo de Alan Curtis, que te hacen ver la cirugía del hombro de una manera en la que quedas encantado y dices, esto es lo que quiero hacer definitivamente el resto de mi vida, quiero aprender y quiero hacerlo. Entonces creo que el acercamiento al hombro va a través de varias personas que van, como a todos, ¿no? Nos han ido guiando en el camino y de pronto encuentras que es tu sitio, qué es lo que quieres hacer en lo que sigue de tu vida profesional. Bien, y así que tuviste la posibilidad de estar en México con Fernando. Sí, en México, bueno, yo empecé el tema de, yo quería aprender artroscopía, así que me fui a México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, estuve con Fernando Valero, con todo el grupo de artroscopía del Instituto Nacional de Rehabilitación, el doctor Clemente Ibarra, el doctor Cruz, Francisco Cruz, Arturo Almazán, que en el instituto tienen, tienen una formación muy parecida como existe en muchos centros de Estados Unidos, que en realidad es una especialidad que se llama Sports Medicine, en Ujú. la que haces artroscopía básicamente de hombro, rodilla, pero que tiene un matiz además importante porque la cirugía abierta de hombro, que en mi generación fue una generación intermedia, es decir, que todavía nos tocó hacer algo de cirugía abierta y también artroscópica, a diferencia de lo que pasó antes, que era mucha cirugía abierta, lo que pasó después en generaciones subsiguientes a la mía, en la que la artroscopía fue fundamental en su formación y no así la cirugía abierta. En mi caso fue ambas cosas. Qué bueno. Entonces, en México es donde empezamos a hacer artroscopía de hombro y también cirugía abierta, y obviamente, terminando la especialidad, la ortopedia y traumatología, encontramos a ese tipo de gente que nos guió y nos enseñó la cirugía de hombro que al final nos terminó gustando mucho, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llegaste a estar en México? Yo en México estuve 4 años básicamente. En México Bastante. sí, es bastante tiempo. En México es una formación muy especial. En México existe lo que se llama el R5 y el R6. Ya en Ujú. casi todos los países está instituido los 4 años de la especialidad, pero allá han desarrollado un sistema de 2 años de subespecialidad que involucra cirugía articular tanto en la parte abierta como en la parte artroscópica, prótesis de hombro, cirugía artroscópica de hombro, cirugía abierta de hombro y también de extremidades inferiores, pero te dan la oportunidad de orientarte Qué a bueno, algo que tú quieres. Entonces te orientas más en el segmento que tú quieras. qué Y bien. Es estando como un allá, fellowship, es casi como no, un fellowship. de hecho es un fellowship, es el Ujú. fellowship que ellos le llaman
especialidad, más bien el posgrado para especialistas, es el nombre que la UNAM le da formalmente a esta especialidad o esta subespecialidad, que es un fellowship de 2 años. Entonces haces un R5 y haces un R6, tienes actividades como un residente de primero a cuarto año, tienes tus obligaciones, pese a que ya eres especialista, pero estás haciendo la subespecialidad. Y a través del doctor Clemente Ibarra, que en ese momento era jefe del servicio de artroscopía y también muy orientado en el tema del hombro, pudimos irnos a Boston y estar muy buen tiempo allá con el grupo del doctor Richmond en el New England Baptist. Entonces ahí también con él hicimos mucha cirugía de hombro, hicimos mucha investigación y ahí sale la pasión por el hombro, ¿no? Ahí termina de nacer la pasión por el hombro. Y te hablo de hace unos 15 años atrás, por lo menos. Es decir, ya tiene su tiempo. Bien. Y dentro de todas las técnicas que aprendiste, Paul, ¿alguna que sea tu debilidad? ¿Cuál te entusiasma todavía? Sí, sí, pese a que si bien hicimos la artroscopía y luego hay algo súper importante en el tema del hombro y que definitivamente marcó y me orientó a esto. Cuando yo regresé a Bolivia después de estar en Boston, terminando el fellowship en México y haciendo el fellowship en investigación en Boston, volví a Santa Cruz y conocí el curso de cirugía abierta a la Universidad Católica a través tuyo y no sé si recuerdas en un congreso en Cochabamba. Sí, ahí nos conocimos. Exactamente, debe ser el 2010, 9 tal vez. Y es probable, sí, sí, 2008, unos 12 años por lo menos, sí, pasan sí, unos 12 años. sí. Entonces, es ahí cuando nos conocimos y algo que marcó definitivamente y que me orientó hacia el hombro de manera definitiva fue el haber hecho el curso contigo y tú No me también siendo digas. maestro. Así que eres parte importante de mi formación, pero además lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, porque mira cómo pasa el tiempo. He sido tu alumno, has sido mi maestro y al final has terminado de orientarme en esto que, en nuestra pasión que es el hombro. Y a partir de ese momento, te hablo del 2012-13 que terminamos este curso en Buenos Aires, que si tú todavía lo sigues haciendo, bueno, ahora por Sí, el tema de la ahora epidemia no, online. claro, ahora online por la epidemia, pero Sí. era estar una vez por mes ahí en Por- Buenos Aires, hacer todo lo que teníamos que hacer. y vos Entonces, hacías el esfuerzo de venir desde Santa Cruz de la Sierra a Buenos Aires una vez por mes. exactamente, sí, y quedarnos el tiempo que teníamos que quedarnos para aprender y reforzar todo lo que habíamos hecho en hombro y obviamente ganar experiencia a través de ustedes con grandes maestros. Y es ahí que incluso nos acercamos con uno de los grandes cirujanos de hombro del planeta, que es el doctor Rockwood. De hecho, nos dio una clase en la Universidad Católica. ¿Recuerdas ese? Sí, me enviaste las fotos que yo no conocía hace poco y la verdad es que para mí fue una satisfacción poder darles, entre comillas, la sorpresa de que un día estuvieran sentados en la Universidad Católica y entrara ni más ni menos que Rockwood a dar una conferencia y a discutir casos y estar con nosotros en el ámbito en el que estábamos habitualmente. Realmente eso fue increíble. Fue realmente increíble y son de las cosas que te marcan y que no olvidas. Es decir, tener en una clase, en un aula de una universidad, a uno de los grandes maestros de cirugía enseñándote y hablando y discutiendo casos clínicos, realmente es algo que muy poca gente tiene la oportunidad de tenerlo y lo tuvimos gracias a todo lo que organizas allá en Buenos Aires con toda la gente que te ayuda, Marcelo y todo. Así que fue fantástico. Sí, Esas sí, son las anécdotas inolvidables. ¿Eh? sí, Y la sí, cirugía que ha marcado probablemente eso, en todo eso, eh, de la que a mí por lo menos me gusta mucho, mucho, mucho y que yo creo que marca probablemente para mucha gente y para mí también es la inestabilidad, la cirugía de Bancard. El Bancard, como nos los enseñaron en la residencia, como lo aprendimos después a hacerlo abierto, como lo reforzamos después con todo lo que vimos contigo. Entonces creo que es una de las cirugías que tiene algo que te la hace especial. A un cirujano de hombro, por lo menos a mí,
me hace muy especial hacer esa cirugía, que por diversas circunstancias ya no la hacemos con la frecuencia que la Ujú. hacíamos antes, porque obviamente hay indicaciones más precisas, han ido cambiando con el tiempo, pero volviendo a tu pregunta, creo que esa es la cirugía que a mí me gusta muchísimo, el bancar abierto, con la técnica de Rockwood, hay muchas modificaciones, y algo que contigo también lo aprendimos muy claramente, ¿no? Es interesante porque distintos cirujanos de distintos países y distintas generaciones han respondido lo mismo con respecto a la cirugía de Bankart. No sé qué tendrá, si es que respeta tanto la anatomía. Ahora, también es cierto que te has transformado en un referente de los defectos óseos y tu conferencia sobre el manejo de defectos óseos es espectacular, con lo cual sé que también manejas muy claramente y con mucha precisión la operación de la target, ¿no? Sí, sí, definitivamente la inestabilidad es un tema, dentro de todos los capítulos del hombro, la inestabilidad es un tema que a mí me apasiona. Y, y que es un tema además que cada 6 meses encuentras algo nuevo que probablemente te cambie el concepto que tenías, entonces te apasiona, me apasiona, te da para que sigas estudiando mucho más. Pero yo creo que además el Bankart es elegido por muchos cirujanos porque como es una cirugía icónica, es decir, como que terminas siendo cirujano de hombro y debes de hacer una cirugía de Bankart bien, la tenés que hacer bien porque como que es un examen a todo lo que aprendiste. Hay muchas técnicas, muchas cirugías, pero el Bankart tiene un atractivo especial. Creo que así lo veo yo. Tiene sus bemoles, tiene Sí, sus tips y sus bemoles. definitivamente. Bien, bien. Y si a lo largo de los años te preguntara algún congreso que te haya marcado, algún viaje que te haya marcado. Sí, la verdad es que igual, y me imagino que tú también piensas igual, y muchos cirujanos, los congresos son parte importante de nuestra vida. O sea, realmente nos pasamos muchas veces en el año viajando, ahora ya no, pero eso pasaba. Y creo que todos los congresos son muy importantes y te aportan mucho. Hay un par de congresos que a mí me gustaron mucho y uno de ellos fue en Buenos Aires precisamente, el 2012, 2013 seguramente, y que incluso tengo un par de anécdotas con este curso. Fue el curso que organizó la Asociación Argentina de Hombro contigo y con el grupo de la Clínica Mayo, Ah, sí. ¿recuerdas? El que estuvo Impresionante, impresionante, impresionante. en el que estuvo Sánchez Sotelo, ¿recuerdas? Es decir, Bernard estuvo Morray, exactamente. John Entonces, Sperling, Scott Steinman, realmente fue increíble. Yo me acuerdo ese sábado al mediodía, pasado el mediodía, cuando terminó el curso, no se fue nadie, había como 300 personas y todos se pusieron de pie a aplaudir a esta gente. Realmente fue emocionante. Es uno de los exactamente. momentos que aún nos ha quedado en esta historia imborrable. Y a eso llegaba, es decir, son de esas cosas que te quedan, ver a la gente parada aplaudiendo, un auditorio absolutamente lleno, no había no cabía una persona más, y escuchar a esta gente, pero además estaba en un momento, si bien había terminado mi formación, estaba ya contigo en el curso, recuerdo incluso que ahí comentaste, y lo recuerdo muy bien, dijiste, en este curso que organiza la Asociación Argentina de Hombro, apenas aprobó un 40%, si mal no recuerdo era el porcentaje que Hubo decías. años hubo años, en realidad aprobó el 60, que fueron, digamos, desaprobados el 40%, porque nosotros siempre decimos que el diploma que damos son acciones de una empresa que es la sociedad, y que si nosotros dejamos que el valor de esas acciones caiga, realmente todo el esfuerzo que, por ejemplo, en tu caso has hecho de venir una vez por mes a Buenos Aires, el esfuerzo económico, el esfuerzo de tiempo, hasta el riesgo que uno corre cuando viaja, no tiene sentido. Al contrario, lo que nosotros pretendemos es que ese diploma cada día colgado en tu pared valga más, apoyándolo con otros hechos y con mantener un nivel de exigencia, ¿no? Exactamente, pero o sea, entre otras cosas,
lo que pasó cuando la gente aplaudía a toda esta gente de la Clínica Mayo, y además escuchar decir eso, porque lo dijiste en ese congreso, y éramos, pues no recuerdo, creo que como 20 o 30 alumnos, creo que 20, no estoy seguro del número, pero habían colombianos, gente de Buenos Aires, había gente de Paraguay, y decíamos, ojalá estemos en este 40 aprobados porque muchos éramos alumnos. Entonces, fue un congreso muy particular de los muchos que hay, pero de los que recuerdas Sí, ese tipo de cosas. Y luego un congreso en Cartagena. Cartagena es una ciudad muy particular. Se única. dan muchas cosas. Sí, sí, sí. En la que vi a Lafos, vi al doctor Lafos, al doctor Walsh, vi a Pascal Wallot, y definitivamente me acuerdo mucho, fue hace unos 4 o 5 años en un congreso de ACAR en Colombia, en la que dices, es un placer escuchar y ver toda esta gente y seguir aprendiendo después de tantos años, y vamos a seguir aprendiendo seguramente el tema del hombre. Entonces hay congresos que te marcan, ese fue uno el de Buenos Aires, ya pasa unos Absolutamente. 8 años debe ser de eso, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, Del por lo tema de menos, Clínica sí. Mayo. El otro debe Sí, ser unos 5 años. Entonces, y creo que en tercer lugar, algo que ya te encuentra un poco más maduro, porque creo que la cirugía del hombro y como cirujano del hombro es como la vida, es decir, vas madurando de a ujú, poquito y vas encontrando ciertas cosas que al principio no las veías. No sé si me pasa a mí solamente o le pasa a todo el mundo. El Congreso Mundial del año pasado en Buenos Aires fue un congreso, y no lo digo por estar allí contigo, sino fue un congreso realmente en la que ya con otra forma de pensar, como cirujano de hombro ya con ciertos años lo ves de otra forma, y encontrar a gente con tanta experiencia, hablar de tantas cosas, ser parte del Congreso realmente son cosas que también te marcan. Ese sí. Congreso tuvo su atractivo probablemente porque fue hecho en Latinoamérica. Entonces, creo que son las tres cosas que a mí me Bien, recuerdan y me marcaron. bien. Tuvimos mucha suerte de que fuera el año pasado, porque si hubiera sido este año hubiera sido una catástrofe. Terrible, terrible. Y fue un congreso muy exitoso, ¿no? Mm, Extremadamente exitoso. Entonces, hubiera sido muy triste que hubiera pasado este sí, año o sí, ese año. sí, porque hubiera quitado, por más que lo hubiéramos pasado para el 2021, yo no creo que el año que viene todavía las cosas estén muy claras, ¿no? Sí, todavía no está nada claro con todo lo que se viene. Este año definitivamente no, y al año, por lo menos el primer semestre, todavía no estoy seguro de Sí. que puedan haber eventos como Va, esos. ¿Eh? va a ser difícil. Paul, y sacándote de la medicina, de la cirugía de hombro, ¿tienes algún pasatiempo, algún hobby, algo que te La informática. desenchufe? La Sí, informática. la informática. Fíjate que la informática tiene su historia particular en mí porque cuando yo tenía 16, 17 años, empezando en primer, segundo año de la carrera de medicina, eh, por esas casualidades, mi padre me regala una computadora Commodore y una Atari después. Te hablo de 1985, ¿Cuál? ¿La 86. 128 o la 64? Yo tuve una 64. Ah, mirá Y vos. luego, y luego escalé, y me acuerdo muy bien, a un Atari, y la conoces también, o sea, Sí, claro, sí. fue una máquina icónica, lo Sí. es icónica el tema de la Commodore, fue la que marcó junto a la Atari la época, en ese momento la época. Y recuerdo que en mi tiempo libre, mientras estudiábamos medicina, me dediqué a estudiar programación de computación, y que hasta ahora sigo, o sea, han pasado. Ahora mismo estamos desarrollando un software que te lo voy a comentar muy interesante para cirugía de hombro para teléfonos inteligentes, pero es algo que me apasiona y en mi tiempo libre me quedo Qué ahí bueno. sentado a hacer programación de computadora. Creo que es lo que me gusta hacer después de la cirugía del hombro, que es nuestra pasión, ¿no? ¿Tu papá a qué se dedicaba? Es médico, mi padre es Ah, médico. mira qué bien. Sí, él tiene 73 años, ya no está activo en esta época por la epidemia. Está hace muy poco Ujú. activo todavía, muy poco tiempo activo. Entonces, la medicina también va por ese lado. Se hereda. No lo orienté, sí, es muy probable, los tres hijos somos médicos. Ah, mira. No la traumatología, porque tenemos especialidades diferentes, y mi padre Sí. también, pero sí, la medicina sí. Mira, nosotros somos también tres hijos médicos de dos padres médicos. Como
hasta por lo menos nuestra generación se heredó, ninguno de la tercera generación resultó médico o le interesó estudiar medicina, pero nuestra generación fuimos los tres médicos. Sí, 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 creo que hay cosas que te marcan y eso es algo que definitivamente sale de casa. Bien, finalmente, ¿cómo ves el futuro de la especialidad? Puede ser en general, en Bolivia, y también podemos mencionar esto de la aplicación que estás desarrollando, que es parte del futuro. El futuro es tecnología. Definitivamente la tecnología creo que es el futuro, no solo en el tema de la cirugía del hombro, toda la medicina y en toda la ortopedia. Creo que, creo que tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que mantener un equilibrio, como ha sucedido con la artroscopía. Creo que la artroscopía ha sido algo que definitivamente ha cambiado la cirugía del hombro. No la ha hecho ni mejor ni peor, la ha cambiado. Hay cosas que la cirugía del hombro aporta y ha aportado muchísimo y en este momento creo que la artroscopía también. Pero creo que lo que se viene, la tecnología, por ejemplo, la cirugía holográfica, lo que ahora ya estamos viendo en eventos recientes, poder operar con tecnología 3D delante tuyo y tener tu caso clínico que te oriente a hacer una prótesis reversa, una prótesis anatómica, dónde hacer un corte, dónde no. Creo que la tecnología es el futuro y tenemos que estar preparados para eso y que no nos agarre de sorpresa. Sucede que a muchas personas la tecnología los ha agarrado así como que te rezaga. Entonces creo que tenemos que estar preparados para lo que viene con la tecnología y en la cirugía del hombro creo que no es la excepción. Tenemos que estar preparados para esa tecnología que se nos viene y aceptarla Sin y lugar a dudas. aceptar, tener la capacidad de decir esto es bueno, esto lo acepto y esto no, porque hay cosas de antes que todavía siguen siendo Es mejores. Lo van a hacer. difícil saber el timing, ¿no? Es decir, cuándo realmente algo demuestra que sirve o cuando es una simple moda y que el tiempo va decantando. En general, nada de lo que se impone nos sirve, pero lleva su tiempo de acomodamiento y saber cuáles son los límites y cuáles son las ventajas, ¿no? Y creo que lo ideal es Exactamente. eso, conocer el timing exacto, ¿no? Y nos va a tocar equivocarnos seguramente en eso, ¿no? Y en eso aprender en el tema que se viene la tecnología, ¿no? Bien. La impresión 3D, por ejemplo, algo que tú también estás muy metido, o sea, Sí, 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 sí. son cosas que que a medida que encuentren más practicidad en su utilización, van a ser seguramente más imprescindibles. Incluso la cirugía asistida por ecografía, por ejemplo, Exactamente, en el caso de exactamente. las calcificaciones del manguito rotador, es decir, hay tantas opciones y tantas cosas que se están desarrollando. El desafío es no perder el humanismo también, ¿no? Paralelamente, preservar eso, preservar el humanismo que es irreemplazable, ¿no? Que no te conviertas en una máquina más. Exactamente, Exactamente, sí, exactamente. y que al paciente no lo veas como ahora estamos obligados a verlos por este tema de la pandemia a través de la pantalla, sino que todavía siga siendo muy atractivo examinar al paciente, entrar en contacto con el paciente, y que esta pandemia nos ha quitado eso, pero que en algún momento seguramente va a volver. Bien. Paul, bueno, ha sido un placer hablar contigo. Creo que sos un exponente de lo que está logrando Bolivia en nuestra subespecialidad en estos años. Han sido muchos los muchachos que han estado por acá. Eh, hemos tenido otras eh, charlas donde, por ejemplo, con Héctor Salamone de acá de Buenos Aires, hemos hablado especialmente de Bolivia también, porque él siempre tenía su guardia pretoriana boliviana, e iba a cualquier curso, a cualquier congreso, y siempre tenía 3 o 4 muchachos, Marquitos, y toda la gente que siempre Muy estaba con querido, él. ¿Eh? muy querido, acá. Muy querido, sí, sí, Bueno, sí. en realidad toda la escuela argentina, ¿no? Hay mucha gente que de acá de Bolivia se ha ido a hacer la especialidad y realmente la escuela argentina marca aquí en Bolivia, ¿no? En toda la Bueno, ciudad. hay una excelente relación de ida y de vuelta y esto sigue desarrollándose y hoy tenemos muchas más herramientas aún para estar en contacto y creo que
además, con este nuevo desarrollo que se está dando en la sociedad latinoamericana, este resurgir de la sociedad latinoamericana, Bolivia va a ocupar un lugar protagónico sin lugar a dudas, y va a haber muchas más oportunidades también de hacer cosas, a ver cuándo hay un latinoamericano en Santa Cruz, por ejemplo. Sería espectacular. Sí, sería espectacular, ¿no? Bueno, Sí, sí. va a llegar. Y es así, ¿no? No, en todo caso, Daniel, honradísimo de estar contigo, de haberme elegido. Para mí es un honor estar contigo y además mostrar un aspecto que muchas veces la gente no conoce, ¿no? Del aspecto humano, el aspecto de formación, que a través tuyo lo podemos hacer conocer. Para mí es un honor estar contigo reunido. Bueno, Realmente te... el honor es mío, Paul, y ha sido muy interesante, muy bueno. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto, seguimos en contacto. Igual para ti, para Emilce, que debe estar por ahí, seguro que Sí, está por como ahí. Un abrazo siempre. grande. Sí, 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 porque trabaja ahí siempre contigo. Así que muchas gracias y un placer estar contigo. Bueno, gracias, muchos cariños a la familia. Que Un sigas bien, abrazo. Paul. Gracias. Buenas tardes.